se enojó contra la mujer y fue a hacerle guerra. No anda haciendo guerra a todas, está haciéndole guerra a una. Todas sus estrategias de Satanás están enfocados a atacar al pueblo de Dios que está viviendo en este tiempo. ¿Y quién es el pueblo de Dios? Usted y yo. No son los edificios, es usted y yo. Nuestro adversario, el diablo, dice el apóstol Pedro, que anda como un león rugiente. A él no le importa esperar media vida con tal de vernos caer en sus redes, porque él no quiere que usted y yo nos salvemos. ¿De qué manera? No lo sé. No lo sé. Pero sí sé que anda enojado, y que anda enojado contra esta iglesia y hará cualquier cosa que esté a su alcance para impedir el crecimiento y el desarrollo espiritual de esta iglesia. Para ellos, según Apocalipsis capítulo 13, para ellos dice que ha llamado a 2 bestias que le ayuden. Una bestia, según el capítulo 13, versículo 1, dice que esta bestia surge del mar. Tenía 7 cabezas, 10 cuernos, en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Esa es la primera bestia. La segunda bestia, versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Satanás usa estas 2 bestias para atacar al pueblo de Dios. ¿Cuál de las 2 es más peligrosa? Las 2 son peligrosas, pero ¿cuál es más? ¿Cuál es más? ¿El dragón o el cordero? La segunda bestia dice que es semejante a un cordero. ¿Le tienen miedo a los corderos? Es el más tierno de los animales. Aun cuando los matan, miren, parecen tan nobles. Sin embargo, es el más peligroso. Es el más peligroso. Dice aquí mismo en el versículo 16: y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha y en su frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. El más peligroso es el cordero. ¿Y saben? Porque no le prestamos toda la importancia que el Señor espera que le prestemos. No vemos de qué manera tan sigilosa realmente engaña a muchos. La hermana White tiene una expresión y dice: y Satanás se regocija por la caída de tantos. Satanás se regocija por la caída de tantos. ¿Por qué caen tantos adventistas? Miren hermanos, si yo les hiciera cuentas, ¿cuántos miembros adventistas perdemos? Usted se sorprendería. Estamos preocupados por ganar, pero también estamos preocupados porque estamos perdiendo. ¿Usted no se ha dado cuenta que se han perdido algunos miembros en su iglesia? Y sin darnos cuenta, a los jóvenes que nos está robando el diablo, pero ya, a los niños. ¿Por qué? ¿Por qué los adventistas no estamos preparados para estos últimos días? En nuestra lectura bíblica de Apocalipsis capítulo 3, versículo 15, versículo 19,
Dice el Señor, mira, yo conozco tus obras. Está hablando un mensaje a la iglesia de la Odisea. Y la iglesia adventista del séptimo día somos la iglesia de la Odisea. ¿Y cómo es la radiografía de la iglesia de la Odisea? Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, fíjense, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Finalmente dice el versículo 19, yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Arrepiéntete. ¿Por qué? ¿Por qué Dios compara a la Odisea con la iglesia adventista del séptimo día? La Odisea en aquel tiempo era una de las ciudades más prósperas de las 7 iglesias que se mencionan. La Odisea era la más próspera. Tenía bibliotecas, tenía baños públicos, instalaciones deportivas, templos, un comercio próspero, una industria creciente. Se dice que tenía una de las escuelas más famosas de aquella época. Desde el punto de vista material, intelectual y cultural, la iglesia de la Odisea no tenía ninguna necesidad. La ciudad de aquel tiempo ofrecía a sus ciudadanos todo lo que su corazón pudiese desear. Poseía todas las justificaciones necesarias para tener una buena autoestima, como ocurre con frecuencia con la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea había absorbido el estilo del mundo o del estilo de la ciudad, lo había absorbido también la iglesia. Y así como era la ciudad, así era la iglesia. Y es que eso ocurre sin querer. Los que están a nuestro alrededor tienen una influencia sobre nosotros. Con quienes nosotros nos formamos, a quienes escuchamos, esos tienen una influencia sobre nosotros, querrámoslo o no. Sin darnos cuenta, andamos diciendo hasta los versos. Bueno, es que hay tantos dichos comunes que dicen, dime con quién andas y te diré quién eres. El que con lobos anda, a aullar se enseña, y no me acuerdo de otro más. Sí, recibimos influencia siempre del medio ambiente donde estamos. Y la Odisea había recibido su influencia de esa ciudad. ¿Y qué sucede hoy? El hombre moderno está siendo moldeado también por los intereses y los valores, los deseos del mundo en que nos rodea. Debido al éxito, el hombre cada día se está volviendo cada vez más indiferente a las cosas de Dios. Antes se anunciaba una campaña pública y la gente asistía más fácil de lo que asiste ahora. Porque el tiempo ha cambiado, no es igual. Yo no sé cuántos de ustedes dieron estudios bíblicos con aquellas diapositivas que se ponía un cassette y se pasaba una filmina y decía pi, pi. ¿Cuántos dieron esos estudios? A ver, levanten la mano. Miren, hay muchos todavía aquí. Pero ¿cuántos de ustedes todavía lo hacen igual? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes lo hacen igual? Ya no. Porque no atraería a nadie. En el aspecto espiritual, la vida humana cada vez se ha vuelto más superficial y trivial. Jesús explicó en Lucas 17:26
Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Hoy en la actualidad, la iglesia también está absorbiendo el espíritu del mundo sin darnos cuenta. Vemos programas en la televisión y más de una vez lo vemos dándolo en la iglesia, los jóvenes en la iglesia o los mismos hermanos en la iglesia. Las ilustraciones de las promociones de la televisión, más de una vez los agarramos y los traemos a la iglesia y los contamos. Lo miren en la televisión. La iglesia en aquel tiempo, según la Odisea, no sentía ninguna necesidad. Dice que era rica, sus bienes se habían incrementado, así que no sentían necesidad de nada. La iglesia exteriormente había prosperado. ¿Y cómo ha prosperado la iglesia adventista hoy? ¿Hemos prosperado o no? ¿Sí o no? Sí. Tenemos universidades, mis hermanos, tenemos colegios, tenemos casas publicadoras, tenemos mucho. Y gracias a Dios por eso. No es malo, pero puedes sentir que nosotros no tenemos necesidad. Tenemos tantos teólogos, y no tengo nada en contra de la teología, al contrario, nos sentimos felices de tenerlos, pero algunas veces pensamos que nosotros no tenemos necesidad, que vengan ellos y que nos enseñen. Bueno, tenemos grandes evangelistas y sentimos que nosotros no tenemos necesidad de predicar. Para eso son los evangelistas, que vengan ellos y que prediquen. Muchas veces un cristiano satisfecho consigo mismo es bien difícil de tratar. Y una iglesia satisfecha consigo misma es difícil de tratarla. Porque no siente responsabilidad con los demás. Por su educación, por su cultura, por sus bienes, muchos se encuentran en el peligro de centrarse en sí mismos. La vida centrada en uno mismo es una de las rutas más peligrosas en la cual podamos caminar. La tentación de la autosuficiencia, la exaltación propia, muchas veces se presenta en la iglesia adventista. Las iglesias buscan superioridad religiosa. Las iglesias se comparan unas con otras para ver qué iglesia gana más, para qué iglesia da más dinero, para ver quién pastorea esa iglesia, para ver qué hermano gana más almas, para ver quién hace más aquí, quién hace mejor allá. Ese espíritu de competencia se ha infiltrado en todos los medios. La iglesia se siente rica y siente que no tiene necesidad de nada. El hombre, cuanto más tiene, más brillante es. Tiene un puesto más alto y más importancia se atribuye a sí mismo. Y más de una vez, como iglesia o como personas, nos exaltamos más a nosotros que exaltar a nuestro Señor Jesucristo. El hermano Joy escribió, Primeros Escritos, página 120. Vi que se toleraba la penetración del ensalzamiento propio.
extraviaría sin duda alguna a las almas y las arruinaría si no se le vencía. Cuando uno comienza a considerarse exaltado y piensa que puede hacer algo, el Espíritu de Dios se retira. Y esa persona sigue avanzando en su propia fuerza hasta que es derribada. ¿Sí? Cuando sentimos que no necesitamos de nadie, que no necesitamos la ayuda de Dios, es cuando el Espíritu se retira. El problema de la Odisea fue su autosuficiencia. El pecado de la autosuficiencia dice que nosotros lo hemos permitido que entre en la iglesia. Es el pecado más peligroso de la carne. No hay nada de malo en tener grandes evangelistas, no hay nada de malo en tener hospitales, en tener universidades, en tener casas publicadoras. No, es bueno. El problema es que más de una vez buscamos exaltar más a una persona que a Cristo. Ese es el problema. Nuestro actuar es para que me digan: ¡ah, qué bueno! ¡Felicidades! ¡Lo hiciste muy bien! ¿O es para que exalten a nuestro Señor Jesucristo? Me mandaron a un distrito. Y cuando me mandaron a un distrito, unos compañeros me dijeron: oye, qué bueno que te mandaron a ese distrito. Es un buen distrito. Allí está el laico que es el campeón de cada año. Y ese laico no gana menos de 40 personas cada año. Cuídalo. Cuando conocí a ese hermano, me dijo: no se preocupe, pastor, 50 personas, esas yo le doy los votos llenos y se los llevo al bautismo. Y sí, era un buen laico. Cada año le daban un reconocimiento. Y no hay nada de malo en todo eso, es excelente. Pero ¿sabe cuál es el problema? Es que él no quería perder el puesto de ser el campeón de la asociación. Y resulta que cuando visité, cuando los conocí, cuando anduve cerca de él, resulta que él tenía otra esposa y tenía 3 hijos con otra esposa. Y sus hijos de la otra esposa, ya una tenía casi 10 años. Cuando pienso eso, en mi interior tiemblo por mí mismo. El apóstol Pablo dice: el que piensa estar firme, ¿qué cosa dice? No hay nada de malo que la asociación de reconocimientos, no hay nada de malo en que se nos estimule, que se nos den actitudes de decir: vamos para adelante. No hay nada de malo, es bueno. Pero no debemos de perder de vista por qué estamos aquí, quién nos llamó y a quién le servimos. Porque si no exaltamos a nuestro Señor Jesucristo, Cristo dijo: el que no es conmigo, ¿qué dijo Él? Si no lo exaltamos a Él, ¿a quién estamos exaltando? A su enemigo. El altruismo, el amor por los demás, el amor a Dios y la dedicación total al reino de Dios nunca pueden crecer en un corazón egoísta. Estos dones solamente pueden crecer en el corazón donde mora el Espíritu Santo. La iglesia tendrá éxito. Esta iglesia tendrá éxito. Esta iglesia el Señor la llamó para el triunfo, no para el fracaso. Va a triunfar esta iglesia. Los proyectos de esta iglesia van a triunfar también, no van a fracasar. Usted agarre un
un proyecto y decida llevar el Evangelio a X colonia, y usted puede ir con la certeza de que en el nombre de Dios va a tener éxito usted allá. Usted no tiene que dudar de eso. Donde hay que preocuparnos es por nosotros mismos. Cuando Jesús mandó a los 70 y los mandó a predicar, y dice que después de que los mandó a predicar, ellos volvieron con gozo y comenzaron a decirle: Señor, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y entonces Jesús les da un consejo: no se gocen de que los demonios se os sujeten. No se gocen de que hacen milagros, porque en el nombre de Dios es como se hacen milagros, no en nuestro nombre. No se gocen por eso. Gócense de una cosa. ¿Qué les dijo Jesús? Sí, mis hermanos, de que nuestro nombre esté en el reino de los cielos. Ese debe de ser nuestro mayor gozo y nuestro único motivo de estímulo para predicar, para ir, para gastar nuestro dinero, gastar nuestro tiempo, gastar nuestras energías, porque nuestro nombre está allá. Sí, la iglesia de la Odisea tiene muchos problemas. Sí. Pero esta iglesia va a triunfar, aunque vea problemas. Lo sabrá hasta el último día. Pero usted tiene que saber a quién le sirve y por qué está usted aquí. ¿Tiene la verdadera luz la iglesia adventista? Sí, la tiene. Pero ¿somos más santos que los demás? Con tanta luz que tenemos, deberíamos de ser la iglesia más consagrada, más semejante a Cristo en todos los aspectos, pero no lo somos. La hermana White dice: si alguna vez hubo un pueblo representado por el mensaje a la Odisea, es el pueblo que ha tenido gran luz, la revelación de las Escrituras que han recibido los adventistas del séptimo día. Dios está guiando a un pueblo, ha elegido a un pueblo, una iglesia en el mundo a quien la ha hecho depositaria de su ley. Les ha confiado un legado sagrado. Y les ha confiado un legado sagrado y una verdad eterna que deben presentarse al mundo. Él los reprenderá y los corregirá. El mensaje a los laodicenses se aplica a la iglesia adventista, que ha tenido gran luz y que no ha andado en ella. A la iglesia adventista no le falta la verdad, quizá nos falta la santidad, la entrega, el servicio. Este es el problema que quizás nos ha plagado en todos los ámbitos. Primeros Escritos, página 109. Vi que el residuo no estaba preparado para lo que viene sobre la tierra. Un estupor, un letargo parecía suspendido sobre el ánimo de la mayoría de aquellos que profesan creer que tenemos el último mensaje. Mi ángel acompañante exclamó con intensa solemnidad: preparaos, 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 porque la ardiente ira del Señor ha de manifestarse pronto. Ha de ser derramada sin mezcla de misericordia, y no estáis listos. Si Cristo viniera esta noche, ¿estamos preparados? ¿Hemos ayudado a que otros se preparen? ¿Estamos dispuestos a poner de nuestro tiempo y nuestra energía para que el reino de nuestro Señor Jesucristo crezca y prospere? Mis hermanos, esta es la iglesia que el Señor llamó para este tiempo. Somos el remanente de este tiempo. Aunque tenemos y estemos plagados de debilidades,
El Señor nos ha llamado a nosotros con nuestras debilidades para exaltar a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos una esperanza, y esa es la única esperanza que nos mueve. Que nuestro andar por esta tierra es un andar pasajero, pero esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Y confiamos que nuestro nombre está escrito en el reino de los cielos. Al regresar a nuestros hogares, el domingo, mañana en la noche, no lo sé, debemos de irnos con una nueva perspectiva de quién somos y a quién le servimos. Nuestra vida aquí es muy corta. Y como dijo Jesús, gozaos de que nuestro nombre esté escrito en el reino de los cielos. Que el Señor nos bendiga.